y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Y pone 3 ejemplos de los cuales voy a compartir 2. 1. El sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, conociendo su significado en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo, por ello del bautismo. Lo podemos ver en 1 Corintios 10:2. Y el otro ejemplo es el sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conducen, en griego anagoge, hacia nuestra patria. Así, la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celestial. Por lo tanto, podemos partir nosotros de que efectivamente en las escrituras, si bien es cierto, reconocemos que hay un sentido literal, que es el que nos permite conocer lo que el escritor sagrado muy probablemente tenía en su mente y lo que quería transmitir. También, como Dios es el autor de la escritura, el Espíritu Santo nos concede ver en la escritura una unidad y que tiene sentido en el designio de salvación de Dios. Y ahí podemos nosotros ver que dentro del sentido espiritual tenemos el sentido alegórico, que hace comparaciones de acontecimientos y que esos acontecimientos muy bien no solo se proyectan, sino que tienen una enseñanza profunda en nuestra vida de hoy. Y también tenemos el sentido anagógico de cómo las realidades históricas que nos narran y acontecimientos, la Sagrada Escritura, tienen sentido nosotros para la eternidad, para la vida eterna. Y como muy bien dicen, por ejemplo, el trayecto que hizo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, a la tierra de promisión, guiados por Moisés, el cruzar el río Jordán, tiene un significado anagógico cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de nuestro caminar hacia el cielo. Así que nuestra tierra prometida es el cielo. Para el pueblo de Israel, desde el punto de vista histórico, era el Canaán, donde la tierra que emana leche y miel. Entonces, vemos que efectivamente los acontecimientos bíblicos pueden tener una interpretación válida, correcta, aceptable, y que tiene efectivamente consecuencias para nosotros. De allí, nosotros aprendimos de que Jesucristo, y lo celebramos el domingo pasado, es Rey del universo. Ya no solamente como Dios, que es obvio, como Dios creador es el Rey, sino ya como Dios hecho hombre, que después de haber realizado la misión que el Padre le estableció, se convierte en Rey no solo de toda la humanidad, sino de toda la creación, porque la liberó de la servidumbre del pecado. Entonces, efectivamente, Jesucristo, Rey del universo. ¿Qué ocurre? Pero esto también tiene consecuencias, porque recordemos que Jesucristo, cuando Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Y Jesucristo no lo niega, dice, tú lo has dicho, yo soy rey. Para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Pero también le dijo que su reino no era de este mundo. Entonces, Pilato le dijo, entonces tú eres rey. Dice, sí, yo soy rey. Por lo tanto, Jesús no negó que era rey. Sin embargo, efectivamente, estamos ante una realidad. Jesucristo es rey, pero también es rey, según también nos enseña la palabra, según la dinastía davídica. Porque,
como muy bien dice el texto, él es hijo de David. Y el Mesías era alguien que iba a venir como el hijo de David. Y no hijo en el sentido directo, porque obviamente no era hijo, sino en cuanto a que él venía de el tronco de David. Más bien en la escritura se habla del tronco de Jesé. El tronco de Jesé, que era el padre de David, de ese tronco de Jesé, de esa descendencia, viene Jesucristo, según la carne. Y por eso él propiamente dicho, él era hijo de David, descendiente de David. Y por lo tanto, diríamos, era un legítimo sucesor a esa dinastía davídica. Por eso Jesús nunca renegó de ese título que le llamaban hijo de David, porque efectivamente lo era. Entonces, si vemos esto, entonces Jesucristo es verdadero rey, rey del universo, y la palabra nos dice que además es hijo de David, y también él mismo se declara rey. ¿Qué consecuencias tiene eso desde el punto de vista de la escritura? ¿Qué podríamos enseñanza sacar de eso? Bueno, entre tantas que podríamos sacar, hay una interesante, y es analizar cómo era la dinastía davídica. Nosotros estamos acostumbrados, recordemos, a el aspecto del rey, pero el rey en la cristiandad, el rey en Europa. Esa es la figura que nosotros tenemos del rey. Pero ese rey de la cristiandad, ese rey de Europa, era un rey que generalmente tenía una esposa. Y en el matrimonio cristiano, la esposa se convierte en, diríamos, el pariente más próximo y más importante, porque el matrimonio desarrolla parentescos más grandes que los que se desarrolla entre los padres, hijos y hermanos, a tal punto que cuando alguien se casa, recordemos ya, y una persona hay que tomar decisiones de vida o muerte, no le preguntan a la mamá y al papá, sino ya, ni a los hijos siquiera, sino a la esposa. Es la que tiene que tomar las decisiones de vida o muerte cuando no la puede tomar la persona. Así que realmente toma parentescos muy fuertes en la unión matrimonial. Y era obvio entonces que la esposa del rey, por lo tanto, era la reina. Sin embargo, en la dinastía davídica no era así, ni en Oriente tampoco, pero específicamente en la dinastía davídica, no solo el rey podía practicar la poligamia, es decir, podía tener varias esposas, sino que la costumbre era que la que ocupaba el puesto de reina era la madre del rey. Por eso se le llamaba la reina madre. Vamos a ver algunos textos que nos presentan cómo en el Antiguo Testamento, efectivamente en la dinastía davídica, cómo era una institución la reina madre. Era la mamá del rey la que se constituía la reina. Y vamos a ver el primer texto que nos narra ya desde Salomón como uno de los hijos de David, que tuvo sus, digamos, sus diferencias con Salomón, obviamente porque Salomón quedó como rey, como legítimo rey, y él no. Sin embargo, al tener ese distanciamiento con Salomón, él tenía que pedirle un favor a Salomón. Y ese favor que tenía que pedirle era poder casarse con una mujer. Recordemos que en los reinados, cuando tú eras parte de la corte, los matrimonios tenían que ser autorizados por el rey. Y todo ese tipo de cosas el rey tenía que autorizarlas. Así que él quería casarse con una mujer, pero tenía, como decíamos, un distanciamiento con el rey Salomón. ¿Qué hace Adonías, que es la persona que estaba interesada? Va a ver a Betsabé, que es la madre de Salomón. Y al ir a ver a Betsabé, ¿para qué va a ver a Betsabé? Bueno, efectivamente, primero porque él sabía ya la postura que tenía
Betsabé como reina madre. Y segundo, era tradición en la dinastía davídica que la reina madre era aquella a la que se buscaba para poder llegar al rey, para interceder, para pedir, suplicar. Y todos conocemos el corazón no solo de una mujer, sino de una madre, que es mucho más fácil, diríamos, de enternecer o de compadecerse. Por lo tanto, ella era costumbre ir donde la reina madre para ver si podía interceder por efectivamente ante el rey. Y el texto básicamente nos narra eso. Vamos a ver el siguiente texto, a leerlo, que nos dice así. Lo pasaste, pásalo hacia atrás para leerlo. Dice, Adonías, hijo de Jaquit, fue a ver, permíteme, disculpe un momento, voy a empezar aquí. Dice, Adonías, hijo de Jaquit, fue a ver a Betsabé, madre de Salomón. Ella le preguntó, ¿vienes como amigo? Respondió, sí. Y añadió, tengo que decirte una cosa, Betsabé. Contestó, dila. Entonces Adonías dijo, tú sabes que la corona me correspondía a mí, y todo Israel esperaba verme rey, pero la corona se me ha escapado y ha ido a parar a mi hermano porque el Señor se la había destinado. Ahora voy a pedirte un favor y no me lo niegues. Ahí vemos la perspectiva de lo que le estoy diciendo. Estamos hablando de una realidad. Había una lucha por la sucesión. Y ustedes saben que esas luchas muchas veces son a muerte. Así que la amistad entre Salomón y efectivamente Adonías no era muy buena. Y Adonías todavía se decía que él le correspondiera a la corona. Así que efectivamente no le iba a ser fácil acercarse a Salomón y mucho menos pedirle un favor. Así que van de la reina madre a pedirle. Y veamos qué es lo que ocurre después que él va y le pide eso a la reina madre. Vamos a ver el siguiente, la continuación del texto. Dice, le dijo, habla Adonías, pidió, por favor, dile al rey Salomón, espero que no te lo niegue, que me dé por esposa a la tsunamita Abisaca. Betsabé contestó, bien, yo le hablaré al rey de tu asunto. Betsabé fue al rey Salomón a hablarle de Adonías. El rey se levantó para recibirla y le hizo una inclinación. Luego se sentó en el trono, mandó poner un trono para su madre y Betsabé se sentó a su derecha. Betsabé le habló, voy a pedirte un pequeño favor, no me lo niegues. El rey le contestó, madre, pide, no te lo negaré. Aquí vemos la actitud no solo del hijo rey, sino también de cómo la coloca a su derecha. La derecha es el puesto de mayor dignidad. Cuando hay alguien de dignidad, el sentarse a la derecha es el puesto de mayor dignidad después de el que está sentado en el centro. Y vemos la actitud del rey que sin que ella le diga, dice, madre, pide que no te lo negaré. No solo por el hecho de que es la madre, sino por la confianza que le tiene. Sabe que su madre lo ama y no le va a pedir algo que le va a perjudicar. Así que efectivamente la reina madre era la perfecta intercesora, la perfecta que podía pedirle al rey o suplicarle al rey su benevolencia. Y eso ocurría efectivamente en la dinastía davídica. Ahora vamos a ver otro ejemplo importante que nos presenta la escritura sobre este tema. Y se llamaba, y aquí vemos una conversación coloquial donde hablan de que
van a visitar al rey. Pero sin embargo, ¿cómo presentan a la reina del pueblo de Israel? La llaman la reina madre. Entonces, estas personas iban a visitar al rey, pero también iban a saludar ¿a quién? A la reina madre. En este texto, que es de Segunda de Reyes 10:13, ya vemos en propiedad el título que se utilizaba para hablar de la reina de la dinastía davídica. Vuelvo a repetir, la reina no era la esposa del rey, sino que la reina era la madre del rey. Por eso vemos en Segunda de Reyes 10:13, encontró a unos parientes de Ocosías de Judá y les preguntó, ¿quiénes sois? Respondieron, somos parientes de Ocosías y vamos a saludar a los hijos del rey y a los de la reina madre. Aquí vemos claramente que efectivamente están haciendo una diferenciación. Los hijos del rey son los hijos que engendró el rey con su esposa o su esposa, y los hijos de la reina madre son los hermanos del rey. Entonces, era una forma de decir que iban a saludar. Pero lo importante del texto para nosotros es determinar que ahí está claramente establecido cómo la reina madre era una institución dentro de la dinastía davídica, dentro de la dinastía de los reyes de Israel. Vamos a ver el siguiente texto. Que también no creamos que no hubo reinas madres indignas. Aquí vamos a ver un texto donde se habla a propósito de que una reina madre fue destituida por el rey. ¿Por qué? Por haber pecado de idolatría. Entonces, fíjense, Primera de Reyes, capítulo 15, en el versículo 13. Dice lo siguiente: incluso a su abuela Macá le quitó el título de reina madre por haber hecho una imagen de Astarté. Asá destrozó la imagen y la quemó en el torrente del Cedrón. Aquí vemos otro ejemplo donde el título de reina madre fue quitado por haber sido indigna y haber pecado de idolatría. Entonces, aquí en el siguiente texto es una reafirmación bíblica de lo que estábamos hablando. En Lucas 1:32 dice la palabra de Dios que le profetizó el ángel a la Virgen María sobre Jesús y le dice, el Señor le dará a Jesús el trono de David, su padre. Lucas 1:32. Entonces, efectivamente, ya desde la profecía, la Virgen María sabía, y ya Dios le había profetizado, de que efectivamente Jesús iba a ser rey, pero no cualquier rey, sino iba a ser rey según la dinastía David. Por lo tanto, usando lo que acabamos de ver en la Biblia, en el catecismo, que nos habla del sentido alegórico, podemos nosotros claramente establecer de que si Jesucristo es verdadero rey, según la voluntad de Dios y de acuerdo a la dinastía davídica, el mismo modelo aplica de que si Jesús es el rey, ¿quién es la reina? Su madre. Y con mayor razón el caso de Jesús, que Jesús no tuvo o no se casó, no tuvo esposa. Así que por lo tanto, con mayor razón le toca el título de que si Jesús es el rey, ¿quién es la reina? La madre. La reina madre. Por lo tanto, eso le cobra sentido cuando vemos en Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 nos dice que una señal, una gran señal apareció en el cielo. Una mujer revestida del sol, con la luna bajo los pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer del Apocalipsis es claramente
la Virgen María. ¿Por qué? Porque más adelante el mismo texto de Apocalipsis nos dice que esta mujer del Apocalipsis es la madre de aquel que gobernará a todos los reyes del mundo, todo el reino del mundo con vara de hierro. O sea, básicamente es Jesucristo. Ahora, miren la figura que se utiliza. Dice que la mujer está revestida de sol. Recordemos la frase bíblica de que el sol de justicia, ese revestida de sol significaba que estaba totalmente llena de la justicia de Dios, es decir, la toda santa, la toda llena de gracia, para que el Señor siempre se presenta como el sol de justicia, aquel que brilla. Y si ella está revestida del sol, ella no es el sol, ella está revestida del sol, es de la justicia divina, de la gracia divina, es decir, la toda llena de gracia, la Inmaculada Virgen María. La otro aspecto, el aspecto de la luna bajo sus pies, la luna es representada como el complemento de la creación. Sol y luna son dos principios que representaban todo el sistema, por eso todo el sistema natural. Por eso hablaba de que cuando se daban acontecimientos apocalípticos o trascendentales, dice que el sol se vestirá de rojo, o el sol se oscurecerá y la luna se vestirá de rojo. Era una forma de decir que la naturaleza se conmovía. Entonces, el decir que tiene la luna bajo sus pies es una forma de decir que ella tiene compendiada no solo la justicia con el sol, sino la luna a sus pies, toda la naturaleza. Ella tiene o está sobre todo lo creado. ¿Y por qué tiene todo, está sobre todo lo creado? Porque la segunda figura no lo aclara. Y en la cabeza tiene una corona. Entonces, no es un espíritu porque tiene cuerpo, porque tiene pies y tiene cabeza. Los espíritus no tienen forma. Entonces, es una forma de ver también que tiene cuerpo. Entonces, esta mujer que está en el cielo tiene cuerpo, tiene cabeza, tiene pies. Entonces, efectivamente, esta mujer que tiene cabeza y que tiene pies, por lo tanto tiene cuerpo, está en el cielo con cuerpo completo, dice que tiene en la cabeza una corona, pero no es cualquier corona, es una corona de 12 estrellas. ¿Y por qué 12 estrellas? Recordemos que el número 12 tiene dos sentidos, el sentido bíblico de tanto de la antigua alianza de los 12 patriarcas como de la nueva alianza de los 12 apóstoles. Entonces es una corona en la que ella reina tanto en el aspecto de la antigua alianza con la dinastía davídica, es la reina de la dinastía davídica, de las 12 tribus de Israel, pero también es la reina del nuevo pueblo de Dios que está fundamentado en los 12 apóstoles, las 12 columnas de la iglesia. Entonces aquí vemos este versículo lleno de simbolismo que nos dice que y reafirma lo que el Antiguo Testamento y hemos ido desarrollando en este análisis de los textos, de que efectivamente la Virgen María es en el reinado de Cristo la que le corresponde el título de Reina Madre. Ahora, no es muy difícil imaginarse que como la Reina Madre, como vemos en ese hermoso texto, viene a cumplir dentro de ya de las realidades venideras, tal y como dice en el sentido anagógico, o sea, de las realidades ya no solo espirituales, sino del más allá, viene a cumplir con ese cometido de ser reina madre y por lo tanto la intercesora por excelencia, aquella que nos permite a nosotros de manera más fácil poder llegar al rey. Es aquella que acudimos como madre de misericordia, madre, y aquella a la que sabemos con toda seguridad, igual que Salomón, que el rey le va a decir: a ti, madre, nada te negaré. Entonces, de ahí vemos en la sabiduría de la iglesia por qué el título de Reina del Cielo. ¿Por qué Reina del Cielo? Porque
la Virgen María es la madre del rey. Pero ¿qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Y Jesús se la pasó predicando el reino de los cielos, porque su reinado no es de este mundo, su reinado es el reino. Dice Jesús, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores hubieran venido a defenderme, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿cuál es el reino de Jesús? El reino del cielo. Por lo tanto, su madre no es una reina terrena, sino que es la reina del cielo, donde reina Jesús o donde es su reino. Ahora, interesante ver que esto que acabo de decir es lo que la iglesia enseña. Y les pido que busquemos en el numeral 1138 del Catecismo, donde nos enseña la imagen del Apocalipsis. Y cómo nos dice la palabra, el Catecismo, cómo interpretar las palabras. Dice así. El siguiente numeral, Carlos, el del Catecismo, 1138, dice lo siguiente. Lean conmigo. Recapitulados en Cristo, participan en el servicio de la alabanza de Dios y en la realización de su designio las potencias celestiales que aparecen en Apocalipsis 4:5, Isaías 6 del 2 a 3. Toda la creación que está representada en los cuatro vivientes, los servidores de la antigua y de la nueva alianza. Los 24 ancianos es el nuevo pueblo de Dios. Los 144,000 que aparecen en Apocalipsis 7 del 1 al 8 y Apocalipsis 14:1, en particular los mártires degollados a causa de la palabra de Dios. En Apocalipsis 6 del 9 al 11. Ahora, y miren lo que dice nuestra madre. Y la Santísima Madre de Dios, la mujer del Apocalipsis 12, la esposa del Cordero. Y finalmente, Apocalipsis 21:9. Y finalmente, una muchedumbre inmensa que nadie puede contar de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. En pocas palabras, la iglesia deja claro que todas estas figuras del Apocalipsis, que sería interesante algún día irla desarrollando, pero lo que queremos destacar es la frase que dice, y la Santísima Madre de Dios, la mujer del Apocalipsis 12, la esposa del Cordero, que también aparece en Apocalipsis 21:9. Entonces, efectivamente, la Madre de Dios es la mujer del Apocalipsis 12. Es aquella que nos presenta ya en la visión que tuvo Juan en el Apocalipsis, de esta mujer que es verdaderamente la reina. Ahora, esto efectivamente no está libre de objeciones. Algunos hermanos no católicos, al ver el título, buscan engañarnos, y sobre todo a las personas que no tienen mucha formación, asustándolos. ¿Y qué es la afirmación que hace? Dice, mire, eso que hacen los católicos, llamando a la Virgen María Reina del Cielo, no es más que una insoportable idolatría, porque es una diosa pagana. La identifican con Astarte. Una diosa pagana que ya adoraban, pecaban de idolatría, incluso el pueblo de Israel cayó en esa idolatría a la Reina del Cielo. Y buscan identificar esa diosa pagana con la Virgen María. Tan solo porque el título es similar a esa diosa, se le llamaba Reina del Cielo, y entonces dicen que es la misma Virgen María. Miren lo que aparece en Jeremías 7:18. Busquemos Jeremías 7:18. La siguiente filmina dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. Jeremías 7:18, ahí está Jeremías denunciando la idolatría en la que cayó el pueblo de Israel y cómo adoraban y le ofrecían tortas, amasaban masa y ofrecían torta a la Reina del Cielo y a otros dioses ajenos, provocando la ira a Dios. Entonces dicen, oye, efectivamente ven el texto, se dan cuenta que los católicos pecan de idolatría descaradamente y nadie lo ve porque no leen las escrituras.
Y aquí claramente vemos que la Biblia dice y condena esa adoración. Y ve tortas y amasan tortas como hacen ellos en esa Eucaristía, ve que llaman ellos, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Entonces un católico desprevenido dice, qué barbaridad, he quedado sorprendido, ahí está, ve, clarísimo, ¿cómo es que no lo ven? Pero veamos un poco más y analicemos con más frialdad, porque a primera vista podemos caer en lo mismo. Veamos el siguiente slash que nos dice. Miren, los paganos adoraban al sol. De hecho, le llaman al sol el sol de justicia. Los romanos llamaban al sol el sol invicto. Y en varias culturas, tanto de las culturas precolombinas como en muchos de los pueblos antiguos, el sol era un dios y era adorado. De hecho, en Roma se adoraba al sol, se identificaba incluso a veces hasta con Zeus. Pero, ¿qué pasa? Sin embargo, Dios se identifica con el sol. En Malaquías 3:20 dice, más para ustedes, los que temen mi nombre, se elevará el sol de justicia. Entonces podemos decir, ¿por qué usan esa figura de sol para identificar a Dios si efectivamente el sol es un dios pagano? Porque efectivamente los nombres no le pertenecen a los dioses paganos, sino a Dios. Y si Dios quiere identificarse con una criatura y algunos pueblos la utilizaron para poner dioses falsos, eso no le va a impedir a Dios que se quiera identificar con eso. Si Dios se quiere identificar con el sol, eso no demerita la figura, ni el título, ni nada. Porque si vamos entonces a prohibir todos los títulos y nombres que se utilizaron en el pasado porque eran paganos, entonces prácticamente no vamos a poder hablar porque en el pasado muchos de los títulos y nombres que usamos hoy día, incluso para identificar a Dios, son nombres que en el pasado se usaron en religiones paganas. Lo importante no es el nombre, sino el sentido que se le da. Veamos otro ejemplo. El siguiente slash. Los paganos adoraban las estrellas. Los paganos adoraban las estrellas. De hecho, al mismo demonio se le llama lucero la mañana. Cuando Isaías profetiza al demonio, dice, ¿dónde? ¿Cómo has caído, lucero la mañana? Entonces, efectivamente, hay una identificación de algunos dioses paganos y incluso el mismo demonio con el tema del lucero, de la estrella. ¿Cuántas culturas no adoran las estrellas o ven en ellas un signo de otros dioses o del futuro? Es un culto total y absolutamente idolátrico y supersticioso, el de las estrellas. Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Jesús se identifica con las estrellas. Y mire cómo dice Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darle testimonio de estas cosas que se refieren a la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella radiante de la mañana. Entonces, ¿con quién se identifica Jesús? Con la estrella radiante de la mañana. Entonces, nadie podría decir, bueno, ¿cómo usan esa figura? Porque ahí ve clarito que Jesús es un Dios pagano, pues, porque se identifica con una figura pagana. Entonces, y podríamos dar muchos ejemplos que hoy, efectivamente, el tiempo no nos alcanza, pero era para dejar en claro que sí, esa obsesión existe. Y le pido un favor, no la digan porque incluso algunos protestantes ni siquiera la conocen. A veces la conocen a través de los católicos, pero sí, algunos protestantes ya a veces, algunos incluso un poco más estudiosos de la Biblia, buscan esas, yo diría, quinta pata del gato o esas cosas que encuentran por ahí para identificarla con los católicos, buscan identificarla con los católicos para decir que la Iglesia Católica adora a la reina del cielo, a la Astarte, a la diosa pagana. El otro aspecto importante es que nosotros los católicos, como ven en lo que acabamos de desarrollar, no adoramos a la Virgen María. Nosotros sabemos efectivamente que la Virgen María es una criatura y que el único que hay que adorar es a Dios.
y que la figura que nosotros estamos desarrollando es plenamente bíblica y descubre el papel que la Virgen María juega dentro del plan de salvación, dentro de lo que nosotros, Dios estableció. Entonces, con esta pequeña explicación, hemos podido ver que efectivamente la palabra de Dios nos enseña, igual como esto que estamos desarrollando, fue sabiduría de la iglesia, de los padres de los padres de la iglesia, hasta hoy la profundización de este título mariano de Reina del Cielo, como la madre del rey. Y por eso nosotros acudimos con gran confianza, con gran amor, con gran cariño a nuestra madre, la Virgen María. Y quiero cerrar esta presentación con la siguiente reflexión. Nosotros no acudimos a la Virgen María porque pensemos que es más misericordiosa que Jesús, ni porque pensemos que Jesús nos va a rechazar, sino que nosotros acudimos a la Virgen María porque precisamente no solo a través de este modelo davídico de la dinastía de la postura de la madre reina o la reina madre, sino también por la misma pedagogía de Dios. Recordemos que Dios decide que sea la voluntad de la Virgen María, el sí de María, el fiat, que permita unir a Dios con los hombres. Es su voluntad, su fidelidad, su aceptación, la que hace que el vínculo de que Dios se hiciera hombre y entrara en la humanidad. Y la Virgen María no solo es ese vínculo que hace que Jesús entre a la tierra y complete la obra de salvación. Por eso algunos le llaman puerta del cielo. Y no es puerta del cielo abierta solamente para que nosotros entremos al cielo, sino que veamos que primero ella es puerta del cielo para que Jesús entre a la tierra. Y por eso algunos le llaman puerta del cielo siempre abierta, porque una vez se abrió para que Jesús entrara, quedó abierta para que ese camino que Jesús trazó, que a través de él llegáramos al Padre, ella sigue abierta para que entonces ya no Jesús entrara, sino nosotros pudiéramos por el camino que Jesús estableció, la trayectoria que Jesús estableció, pudiéramos al Padre a través de él. Pero ¿cuál fue esa trayectoria? La Virgen María. La Virgen María también, Jesús también nos da ejemplo. Jesús no vino solamente a salvarnos, sino a darnos ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo que hizo Jesús? Jesús decide entrar, someterse al sí de María. Someterse porque él no dijo, va a pasar esto, sino que le preguntó. Y ella dijo, hágase en mí según su palabra. Entonces el ángel se fue cuando ella dio el permiso, la autorización que el libre albedrío le concedía. Y después que eso se da, a partir de ahí, Jesús se queda en su seno como aprisionada a la divinidad, como dicen algunos padres de la iglesia y enseña San Luis Griñón de Montfort. Queda como aprisionada a la divinidad en el seno de María. Y a partir de ese momento, Jesús se anonada, se empequeñece, se niega a sí mismo y queda a la merced de la Virgen, para que la Virgen lo cuide de lo que es un niño recién nacido. Ustedes pueden imaginarse que la dependencia de un niño recién nacido. Y el Dios hecho hombre decide caminar por ese camino de dependencia de la Virgen, desde que lo cuida como un niño recién nacido, lo amamanta, lo cuida en todos los pasos. Y no solo decide caminar ahí, sino decide someterse a ella en obediencia como madre durante toda su vida terrena. Y al final, después de ese camino, va junto con la Virgen, la obediencia de la Virgen, la obediencia del Padre, muere, resucita y va al cielo. Ese camino que tomó la Virgen María
perdón, ese camino que tomó Jesús a través de la Virgen María, Él nos da ejemplo. Entonces, ¿cuál es el camino espiritual que tenemos que tomar nosotros? El mismo camino que tomó Jesús. Primero hay que, dice San Pablo, tenga los mismos seguimientos que tuvo Cristo, que siendo de condición divina no se apropió propiamente de su condición de Dios, sino que se anonadó, se achicó a sí mismo tomando la condición de siervo. ¿Y cuál fue la condición de siervo que tomó? Empezó entrando en el seno de la Virgen y obedeciendo y dependiendo totalmente de la Virgen. Pues si Dios no dio, si Jesucristo no dio ese camino, no solo como puerta abierta al cielo, nosotros quién somos para no tomar ese mismo camino y achicarnos, anonadarnos, empequeñecernos y convertirnos en siervos, hijos pequeños, obedientes y seguidores de la Madre de Jesús. Si Él tomó ese camino para salvarnos, entonces tenemos nosotros que tomar ese mismo camino para poder llegar a cumplir la misión, a la obediencia del Padre como lo hizo Jesús. Entonces Jesús nos dio un modelo que ahora obviamente no queremos ver. Por eso es que no me extraña que algunos grupos simplemente hablen de la resurrección porque se niegan a hablar de la encarnación, porque hablar de la encarnación significa reconocerle el papel a la Virgen y el camino no solo teológico, sino espiritual que tenemos que tomar todos nosotros al reconocer a la Virgen María como reina del cielo y por lo tanto reina nuestra. Entonces nosotros somos sus súbditos, nosotros debemos ser obedientes a ella, entregarnos a ella, como hizo el Papa Juan Pablo II cuando dijo, todo tuyo, sin ningún miedo, sin ningún resquemor, sin ningún temor de ofender a Cristo. Todo tuyo, decía Juan Pablo II, ojalá nosotros pudiéramos decir eso con toda propiedad, entereza y firmeza. Madre, soy todo tuyo, en tus manos me pongo. Muchas gracias, hermano, por haber permitido compartir estos momentos con ustedes y estamos a las órdenes si quieren